Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, el compasivo, el misericordioso. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, empezamos de nuevo con nuestra siguiente clase de sabiduría y dichos del profeta Muhammad alayhi salatu wasalam, en el que vamos a ver este tercer hadith, en el cual estaremos hablando acerca de lo que es el consejo. En este hadith. El profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo ad-din an-nasiha, que significa la religión es el buen consejo. La religión es el buen consejo, o el consejo en el término general, o en el significado general de la palabra, que significa desear el bien a la otra persona, aconsejarle en aquello que tú puedes hacerlo, transmitirle una información útil. Y en el Islam y en el idioma árabe tiene la palabra nasiha o consejo, tiene una palabra mucho más, tiene un significado mucho más amplio, y significa en general desear cualquier cosa de bien, o lo que sea, o realizar cualquier acto bondadoso hacia alguien. Entonces, uno de los discípulos del profeta que estaba junto a él, cuando dijo el hadith, la religión es el consejo, o sea, tratando de resumir la religión en estas palabras, le dijo: ¿a quién, oh mensajero de Dios? Le dijo: ¿a quién? El consejo, ¿a quién? Entonces, el profeta dijo aquí algo muy interesante y digno de analizar. El profeta le dijo a Dios y a su mensajero. Y después dijo: y a los gobernantes de los musulmanes y a los musulmanes en general. Y a lo que se refería cuando dijo esas palabras, en lo que los sabios del Islam y los exégetas del hadith describen, bueno, es lo siguiente. Lo voy a leer porque es digno de leer las sabias palabras de uno de nuestros eruditos, que dice: cuando el profeta responde que el consejo es para Allah, su libro, su mensajero, los gobernantes de los musulmanes y los musulmanes comunes, dijo que es aconsejarse lo que tiene que ver, o lo que es concerniente a la creencia en Allah, y tomarle solamente a Él como a Dios, creer en el mensaje del profeta de Dios, aceptarlo, ayudar a los que tienen autoridad entre los musulmanes, antes de ello creer en el libro, por supuesto, que es el Corán, a establecer la justicia y incitarlos a hacerlo y obedecerles en todo lo que sea bueno y próspero para una nación. También es orientar a los demás musulmanes, es decir, a tu hermano, a lo mejor que sea para él en su vida, en su mundo, y en su religión también. Bueno, ese es el significado básico de lo que es el hadith, y el hadith nos está diciendo que básicamente la religión hay como resumirla de alguna manera en lo que es el consejo. Muchos de los sabios dicen que este hadith es tan profundo que se le puede realmente resumir a la religión del Islam en una sola palabra. Y si es que se le puede resumir a la religión en una sola palabra, tendría que ser esta palabra, la palabra del consejo, al-nasiha, porque tú lo que estás haciendo es, te estás aconsejando a ti mismo el bien en relación a Dios, te estás encomendando a ese Dios y recomiendas a los demás hacerlo. Estás deseando el bien para tu prójimo, y eso es una de las grandes cosas que tiene la religión en sus mandamientos de, por ejemplo, el asaque o la limosna y otro tipo de mandamientos que son de bien para el prójimo. Es una forma de desear el bien, es una forma de aconsejar al mismo tiempo. Y tiene que ver también con el profeta en sí, es decir, cuando nosotros, si ustedes comprenden muchas de las cosas de la religión, muchos de los rezos y súplicas, estamos pidiendo por el profeta. De hecho, cuando lo mencionamos,
decimos continuamente alayhi salatu wasalam, o decimos sallallahu alayhi wasalam, que significa la paz y las bendiciones de Allah sean con él, lo que significa que estamos pidiendo a Dios el amor, su amor por el profeta, su protección por el profeta, su misericordia por el profeta, sus bendiciones por el profeta, y la paz y la confirmación de la seguridad a su profeta. Se lo hacía cuando el profeta estaba en vida, y ahora que ha muerto también lo decimos. Es decir, cuando ahora está en su plano, un plano en el mundo de los muertos, por decirlo así, en el Barzaj, o en su situación en la que esté, igual seguimos pidiendo por él. Y esas súplicas le llegan a él, como el profeta lo dijo antes de morir, y incentiva a su nación a hacerlo. Y eso tiene una recompensa también. Dios, por cada vez que pedimos por el profeta, salutaciones de paz, de misericordia, de amor, de bendición, nos regresa a nosotros multiplicado por 10, a cada persona. O sea, al final te regresa a ti el bien. Entonces, eso también es parte de la religión, ad-din. Entonces, tiene que ver con Dios, que es la creencia en Dios, y tiene que ver con el profeta, y tiene que ver con la gente en general. Bien, vamos a ver ahora en cuanto se refiere a una aplicación del prójimo o de la otra persona. ¿A qué se refiere? Primero recordamos que el creyente tiene derecho sobre el otro creyente, y ese derecho se le puede también parafrasear o se le puede resumir en la palabra an-nasiha, que es el buen consejo o el consejo. Algunos de los compañeros del profeta en los primeros días del Islam, cuando les pedía como una alianza o un pacto de alianza al Islam, les exigía que den algo que se conoce como el consejo a todo musulmán, que es prácticamente lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Dijo el sahabi, an-nush li kulli muslim, es decir, dar el buen consejo a todos los musulmanes. Y esto también se interpreta que es una preocupación por el hermano. Significa también, como el profeta lo describió en otras ocasiones, es preguntar por él, es visitarlo si es que está enfermo, es rogar por él, hacer una súplica, un dua a Dios por su hermano si lo necesita, ayudarlo en lo que uno buenamente pueda. Si uno conoce de la situación de necesidad de un hermano y puede hacerlo, bueno, que lo ayude. Y también significa estar con él en los momentos de dificultad, subirle el ánimo, etcétera, etcétera. Repito una vez más, si se visita, el musulmán tiene un derecho sobre su hermano de que se lo visite. Y cuando fallece también, el profeta mencionó específicamente el derecho que tiene de que se asista a su funeral, de que se ruegue por él. Es un derecho que tiene la persona difunta. Y es una forma de misericordia también, para que cuando tú mueras, alguien esté en tu funeral pidiendo a Dios por ti. Entonces tú hazlo cuando estés en vida, para que cuando estés en la otra vida, cuando estés ya dejando el mundo, ya dejaste el mundo, estés muerto, alguien pida a Dios por ti. Y esa es una forma de intercesión permitida. Es una forma de intercesión permitida en el Islam. Es decir, que la persona viva pida a Dios por la persona muerta. Y no es al revés, como se tiene en otras religiones. No es que el que está muerto intercede por ti. Eso no existe en el Islam. De hecho, es prohibido, y de hecho es un pecado capital pedirle a alguien que esté muerto que interceda por ti ante Dios. Es un concepto muy sutil, pero muy importante en el Islam, y está repetido a lo largo del Corán. La persona que está muerta, por más buena, santa que haya sido en vida, está muerta y pasa a una dimensión en la que está descomunicada con nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros estamos en vida y podemos pedirle a Dios. La persona que está muerta, no. La persona que está muerta, lo que está en una situación o en un plano en la que ve su recompensa o su castigo en la otra vida, su condena, si es que fue una persona
incrédula que le dio la espalda a Dios y no creyó que venía nada después de la vida. Entonces, el que está vivo puede pedir a Dios por la persona que está muerta. Y por eso es que nosotros pedimos por el profeta Muhammad, ¿sí? Y no esperamos que el profeta pida por nosotros. Él ya dejó su cuerpo físico, él ya murió, está en otra situación, al igual que cualquier otro profeta que ha venido al mundo, o hombre o mujer piadosa. Bueno, entonces pedir por el hermano que muere es un derecho de ese hermano y es lo que se conoce como el derecho del funeral. El derecho del funeral, y eso se divide en diferentes aspectos, como por ejemplo asistir al rezo fúnebre en la mezquita. Tiene también el derecho de que tenga un lavado, una mortaja, de acuerdo a la prescripción islámica, tenga un entierro islámico correcto, la manera que Dios prescribió, que se rece por él y que se haga una súplica por él. De pronto no podemos asistir ahí al funeral de un hermano, de pronto vive en otra ciudad, de pronto algo pasa, pero pedimos a Dios por él ese día y todos los días posteriores a su fallecimiento. Es algo que el Islam lo aconseja y lo recomienda enormemente. Entonces, como pueden ver hasta ahora, el Islam es consejo en todo sentido, en lo más amplio y ancho del significado de esta palabra, nasiha, el consejo, aconsejar, desear el bien. Y acá los sabios nos hablan de lo que es el consejo y nos dicen el consejo empieza primero a la otra persona, al pariente, en el primer aspecto, y es el tawhid. Cuando nosotros hablamos de consejo, lo más importante es recordarle a la otra persona de Dios. Eso es lo más grande y lo más sublime y lo más noble que tú puedes hacer. Recordar a la otra persona de un creador y que no esté lejos de ese creador, de que se acerque a ese creador con humildad, con reverencia, con amor, que lo recuerde, que se comunique con él, que lo rece, que no le dé la espalda. Eso es lo más grande que uno puede hacer. Entonces el consejo, los sabios de la religión dicen que empieza con eso, empieza con el hadith, de darle a la otra persona ese recordatorio de tanto y tanto, y todos lo necesitamos, de que tenemos un Señor todopoderoso arriba en los cielos que nos está observando lo que hacemos. Y está observando quién es el que quiere acercarse a Él con sus acciones buenas o quién se está alejando de Él con sus acciones que no son buenas. El segundo aspecto es que enseñar a la otra persona, que se acerque a Dios con ciertas prácticas buenas y positivas, que tenga cierta reverencia a Dios en el corazón, lo que se conoce como taqwa. Es decir, hacer el bien y evitar el mal. Eso básicamente es el taqwa. Es un concepto que de pronto muchos de ustedes lo han leído o lo han visto en el Corán. El taqwa es básicamente hacer el bien y evitar el mal. Entonces todo creyente está llamado a eso, sin duda. Y es lo que se conoce en el Corán como al-amru bil ma'ruf o el-nahyu anil munkar también, que significa recomendarse el bien y impedirse el mal. Impedirse el mal es algo muy importante, queridos hermanos y hermanas, que es algo que lamentablemente en los últimos años, en las últimas décadas, se ha puesto mucho en la sociedad el concepto de una distorsión del respeto a lo que la otra persona piensa y cree y hace, y de pronto eso que la persona piensa, cree y hace realmente se está afectando a sí misma de una manera muy mala y se está afectando a su entorno, a su familia y a la sociedad en general. Y eso va a regresar contra todos. Todos vamos a salir perjudicados. Entonces, en este aspecto, el Corán nos recuerda que uno debe recomendar el bien. Y si es que uno se calla al mal, frente del mal, ese mal va a florecer
se va a esparcir y todos en el barco vamos a salir, vamos a estar hundidos, tarde o temprano. Y eso es lo que las Sagradas Escrituras nos cuentan que han sucedido en la historia de la humanidad de tanto en tanto, que se han inmerso en el mal y en el pecado hasta el punto en el que han llegado a un nivel de, entre comillas, desarrollo y de intelectualidad y ya no se dicen, no se reprochan el mal, sino que se acepta el mal y se tiene que callar ante el mal, ante lo indecente, ante lo reprobable, ante lo que Dios condena, y a la final todo el barco se hunde. Y tenemos la famosa historia del profeta Noé y de su pueblo, que realmente es una de las historias más grandes de las escrituras sagradas. Es una de las historias que más se mencionan en el Corán también, la historia del profeta Noé. Este pueblo es muy interesante cómo vivió y lo que hizo y el avance tecnológico y científico que llegó, que es algo que mucha la gente ignora. Fue una sociedad muy grande y muy importante en la tierra en ese entonces. Fue una gente que prácticamente gobernaba toda la tierra y llegaron a un nivel muy, muy avanzado de conocimiento. Esta historia, queridos hermanos y hermanas, no es una fábula ni es una historieta, es una realidad y así es como los musulmanes le vemos. Es un pueblo que se conoce en alguna literatura como los Atlantis, ¿sí? Es una referencia a la que hizo también la gente de la antigüedad. Hace miles de años la registraron en sus libros de historia, la referencia que hace Platón en su libro también, La República. Y muchas otras escrituras, y escrituras antiguas en sánscrito, en murales, cercano a la India y todos esos lugares de lejano oriente también, que presenciaron lo que fue el diluvio universal y quedó registrado ahí. Entonces, a lo largo y ancho, desde Yucatán en México hasta lo más lejano del oriente, se conoció muy bien la historia del profeta Noé, que fue un pueblo de muy avanzada, que se dedicaron a adorar sus ídolos, tenían 5 ídolos, y estaban muy contentos con su avance en ciencias y demás, y se llegaron a creer como semidioses. Y cuando Noé vino y les dijo, gente, sean humildes y adoren a un solo Dios y hagan el bien y eviten el mal y la depravación en la que están, o si no, Dios les va a mandar un diluvio. Y estuvo Noé con ellos predicando muchísimos años, y en un momento Dios le dijo que va a descender sobre ellos un castigo y que va a ahogar a toda la población mundial de aquel entonces y que solo un grupo pequeño de creyentes se va a salvar en el arca. Y eso es lo que sucedió. Bueno, esta famosa historia que le damos por cierta en el Corán, realmente hay que temer de que no vuelva a suceder algo así. Bueno, en la historia de Noé, que se menciona varias veces en el Corán, en una de las aleyas, dice Noé: "Ubalighukum risalati Rabbi wa ansahu lakum wa ana a'lamu min Allahi ma la ta'lamun." Esta aleya significa: os transmito el mensaje de mi Señor y os aconsejo para vuestro bien, puesto que sé acerca de Allah lo que vosotros ignoráis, dice la traducción. Entonces les dice al principio: les transmito el mensaje de mi Señor, que es la unicidad de Dios, y que vuelvan a la consagración a Dios, o sea, la reverencia a Dios, y a cumplir con sus buenos mandamientos y preceptos y alejarse del mal y la corrupción. Y les dice: y os aconsejo vuestro bien. Y aquí viene la palabra clave del hadith de hoy. Les dice ansahu lakum, es decir, el nasiha, el consejo. Entonces el consejo de un hombre hacia otro es muy importante. En este mismo pasaje del Corán, que es en el capítulo 7, a partir de la ley 62, vamos a ver que Dios nos habla de varios profetas, y qué interesante que cada profeta le dice lo mismo a su siguiente pueblo. Por ejemplo, en el siguiente relato habla del profeta Hud,
que les dice lo mismo, uballighukum risalata rabbi wa ana lakum nasihun amin, que es lo que se puede traducir en español, que dijo, os transmito el mensaje de mi Señor y soy para vosotros un consejero leal. Y habla también del consejo y de ser consejeros con las otras personas, desear para la otra persona realmente el bien. Y después viene otro profeta, Saleh, y después viene otro profeta, y dicen muy similar, cosas muy similares, y les repiten que son consejeros para ellos, etc. Y después también está la historia del profeta Shuaib, que es Jetro, que es interesante, él les aconsejó a su pueblo y después su pueblo le dio la espalda a ese profeta y Dios les aniquiló. Y el profeta, cuando sale y se aleja de ese lugar, regresa a ver atrás y dice, les leo el pasaje, dice, entonces Jetro se apartó de ellos y dijo, oh pueblo mío, y ya estaban muertos. Pero esas almas escuchaban las palabras del profeta por última vez. Les dijo, oh pueblo mío, os transmití el mensaje de mi Señor y os aconsejé para vuestro bien. Pero ¿cómo podría penarme hoy, o sea, después de un castigo, de una tragedia, por un pueblo que persistió en la incredulidad? Entonces, no aceptar un consejo también es algo grave. Y uno de los sabios califas del Islam, Omar ibn al-Khattab, dijo, no hay bien en un pueblo que no aconseja y que no recibe el consejo. Obviamente, imagínense ustedes una sociedad que no aconseja a nadie y que tampoco está lista a recibir consejo de nadie. Le quieres decir algo, dice, no, 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 no. Es mi vida, es mi forma de pensar, es mi ideología, es así es como yo me voy a manejar. Y no acepta ningún tipo de consejo y está completamente cerrada y cegada a eso. Bueno, lo que a la final termina en una sociedad incrédula, en lo que a la final termina en un juicio divino o en algo malo. Y es lo que los profetas a lo largo y ancho, no solo del Corán, sino también de la Biblia, que ustedes han leído, están continuamente aconsejando a sus pueblos a que crean en Dios, a que no sean incrédulos, porque eso les va a traer una tragedia. Y que vengan, y que arrepentirse a Dios, y que regresen a Dios y que sean personas de bien. Que es a la final algo que nos regresa a nosotros en bien. Dios no sale ganando nada con eso, ni tampoco ningún profeta salió ganando con su prédica de manera material o qué sé yo. Bueno, eso es lo que se trata entonces de hacer, de que prevalezca el bien, el buen consejo, que la persona se acerque a Dios, que sea una mejor persona. Dios no ordena sino la buena moral, el bien, que se haga a la otra persona lo que uno quiere para sí mismo de bien. Y bueno, básicamente eso es. Pedimos a Dios que nos haga mejores personas y que nos podamos aferrar al buen consejo también y que seamos de los que aconsejan y reciben el consejo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.